todos a las puertas de la percepción. Aquí su servidor Fredo, hablando de manera pasita, pues este episodio titulado Últimas Palabras parece ser que en su premisa romperá muchos corazones, así que estoy empezando a guardar el luto estos primeros minutos. Como siempre, al lado mío está el señor Show Cubo. Cubo, ¿cómo estás el día de hoy? Contrariado, amigo, la verdad, porque recuerdo que este podcast se iba a hacer antes, no se hizo por circunstancias adyacentes, pero el punto es que yo iba a hacer este podcast con el corazón roto, Y bien roto. pero digamos que no se me rompe el corazón del todo, así que igual voy a hacer mi mejor intento en encontrar la inspiración para darles a entender que es un corazón roto, así que no se preocupen, que les romperé el corazón. Pues, dicho eso, la semana pasada tuvimos prejuicios, pueden ir a escuchar el podcast. ¿Qué les pareció? Fue un poquito como de calentamiento, salió muy de manera espontánea, literalmente la inspiración vino de ver un partido de fútbol y ya. Pero tienen un poquito de ese podcast ya subido al canal de YouTube, Anchor, Spotify y todos, absolutamente todas las plataformas de distribución que puedan pensar. Habiendo dicho eso, pues yo ya guardé mi luto y estoy listo para que empiecen a romper corazones. Entonces, últimas palabras, últimas palabras, últimas palabras. ¿Qué se puede decir de las últimas palabras? Es una canción de los mesoneros. Pueden De ir, ahí surgió parte de la inspiración. sí. De eso y un libro francés. Entonces, lo primero es como que, ¿qué voy a decir? Porque, ajá, ahorita podemos imaginar últimas palabras como que, las últimas palabras antes de morir. Y no, no, en absoluto. No. Puede ser unas últimas palabras con un amigo que de repente no vas a volver a ver más nunca, con una pareja que de repente están a punto de terminar y puede que esas últimas palabras sean un punto de inflexión entre de que si la decisión es definitiva o si pues puede haber un reenganche, un reencuentro. Am, También está el hecho de un familiar que de repente se va, no que muere, sino que se va a otro sitio, sabes que no lo vas a ver durante mucho tiempo y de repente las últimas palabras que te dijo estando acá, porque hablemos claro, esas últimas palabras son, hay muchas que son como que mucha paja porque estamos muy interconectados actualmente, tenemos WhatsApp, Zoom, Skype cuando se usaba Skype, Discord, etcétera, el largo etcétera, ¿no? Entonces, habiendo dicho eso, seguimos con el primer punto. ¿Qué voy a decir? ¿Qué es lo que maquina mi mente en el momento para ese cierre de esa etapa, por ponerlo así? ¿Qué va a salir de mi mente? ¿Va a ser acertado? ¿No va a ser acertado? ¿Cuáles son las palabras correctas? ¿Con qué quiero eh, recuperar o simplemente qué quiero expresar al momento de decirla? Entonces, Cubo, Sí, lo importante para entender el tema de hoy es ver qué quieres decir y ver a, a quién se lo quieres decir o en qué contexto. ¿Por qué lo digo? Porque este tema surgió gracias a que a mí me terminaron, ya volvimos por si acaso. Pero fue la cuestión de que las circunstancias en las que me terminaron fueron muy jodidas. Porque luego me tuve que ir a trabajar con esa persona. Y o sea, una cosa es que te terminen y te vayas a tu casa y te pongas a llorar. Pues la cuestión de que no pude ni guardar luto. Porque tenía a la persona al lado. Y de paso tuve que irme a trabajar. O sea, me terminaron que si media hora después entré al trabajo. Con ella. De paso, somos los dos, somos meseros. O sea, no es como que no le puedo hablar, ¿sabes? Ya la cuestión de que yo no sabía qué decirle. De ahí viene la pregunta. ¿Qué dice? Y es verdad. Pregúntenselo. ¿Qué dice? Cuando te rompen el corazón. ¿Qué dices cuando la vida te desgarra el alma?
y te deja en el piso llorando y no le importa cómo está, te fuerza a que siga existiendo. ¿Qué le dices? O sea, ¿qué dices cuando ya no puedes decir más nada? Cuando es lo último que se puede decir, cuando es lo último que importará, ¿sabes? Cuando es las últimas palabras que saldrán de tu boca y ya será tajante, ya no habrá vuelta atrás. Será lo que defina el final. Es interesante a veces pensar eso, porque no nos damos cuenta lo importante que a veces son, o lo estúpidas que son las últimas palabras que nosotros le decimos a alguien, sin darnos cuenta a veces. Pero es curioso cómo nos tomamos tan a la ligera la cuestión de qué voy a decir, qué voy a hacer. Y por mucho que muchos digan, no, tú estás hablando pura tontería ahí, o sea, Está yo hablando de siempre, pura sí, mierda. sí, yo siempre me quedo, no sé, la noche pensando en qué le diré a fulanito o sultanita, o qué será lo último que diré, o que realmente encontrar, no sé dónde encontrar las palabras exactas y bla, 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 bla. Pero realmente la gente piensa en su totalidad qué va a decir. Porque la mayoría simplemente lo que hace es Ir para adelante y bórralo. Salió lo que salió, bueno, ahí está. ir de frente, como dice Fredo, y decir lo primero que se les ocurrió, lo primero que sintieron, en el calor del momento, intentar ser sincero y decir lo que en ese momento parecía verdad, o parecía toda la verdad. Y a veces por eso no nos damos cuenta de lo obvio y perdemos la perspectiva. A veces porque estamos desesperados y no sabemos o no conocemos muy bien ese camino por el que vamos, nos rendimos y preferimos quedarnos en el confort de donde estamos a seguir experimentando ese algo nuevo que está surgiendo. Y no solamente estoy hablando de una relación como me pasó a mí, también puede ser las últimas cosas que le digas a un familiar en una pelea o en una discusión, las últimas cosas que le dices a tu amigo cuando capaz más nunca lo puedas ver. Pues yo también me ponía en retrospectiva en ese momento y yo estaba absorto, yo no le había dicho nada, yo no sabía qué decir, de verdad no sabía. La primera vez en mi vida en la que no sé absolutamente qué decir, o sea que no tengo palabras, no sé qué hacer o sentir, no sé cómo actuar al respecto o qué reflexionar. Y fue durísimo porque de paso la tenía ahí. Y yo lo que quería era romperme a llorar y decirle, no me dejes, yo te amo, ¿sabes? Pero era la cuestión de que obviamente no le iba a decir eso, porque no iba a mendigar algo que ella no me quería dar. Y también era la cuestión de que yo sabía que capaz por decirle eso, ella volvía conmigo por lástima. Y eso tampoco era debido. Así que era la cuestión que yo decía, que, ¿qué? ¿Sabes? ¿Qué digo? Y reflexionando, me recordaba las últimas palabras que le dije a mi anterior novia, que es mi actual exnovia, ¿sabes? Lo último que ella me dijo a mí, lo último que yo le dije a mi mamá ese día al salir de mi casa, lo último que le dije a mi amorcito Mooncake, que es mi mascota. Y así, lo último que le dije a personas importantes y que capaz no me di cuenta que era lo último que le dije. Y realmente empecé a pensar qué quiero decir y por qué lo quiero decir. Porque la cuestión era que en algún momento íbamos a terminar de trabajar, íbamos a recoger las mesas, a recoger todo, íbamos a quedar solos esperando el transporte y capaz ella me iba a preguntar, ¿cómo te sientes? ¿O cómo estás? Lo peor es que eso surgió antes de que cerráramos. Y hablando, poco a poco fui soltando. Me sale un verso sin esfuerzo. Pero fue la cuestión de que yo aún así no sabía qué decirle hasta que nos fuimos y llegando a mi casa fue que volvimos. Y eso creo que lleva al siguiente punto. ¿Qué es, Fredo? Pues el poder de lo último que puedes decir, no, pues para nadie es mentira que esas últimas palabras pueden ser de famosos, pueden ser de alguien muy allegado a ti, tu abuela, un tío que querías mucho, tu papá, tu mamá, eh, etcétera. Realmente
la condición de la persona o la relación, mejor dicho, que tienes tú individualmente con la persona que te pudo haber dicho unas últimas palabras, no tiene relevancia. Lo que importa ahorita, en este punto, es el impacto que tuvieron esas palabras en ti. No, hay gente que se siente muy inspirada por las últimas palabras de algún famoso. Ahorita no me llega ninguno a la mente. Pudiera decir, ah, no, Steve Jobs. Ah, no, Muhammad Ali, Michael Jackson, no sé, etcétera. De verdad, no me llega ninguno y tampoco fue que investigué mucho para eso, pero como Kubo está aquí en este momento con su tema amoroso, pues creo que no hay mejor ejemplo que Kubo hablando precisamente de eso. Incluso de alguna persona de su círculo que falleció, le puede haber dicho algo. Entonces, Kubo, el micrófono sigue siendo todo tuyo. Sí, el punto, o sea, el detalle de este punto es ver lo importante que a veces pueden ser las últimas palabras para la situación, para ti, para las personas, o para la persona, o para ti mismo, porque capaz estás hablando contigo. Pero es la cuestión de que las últimas palabras tienen mucho peso porque son definitivas. Porque como lo hice, es lo último que vas a decir, es lo que quedará. Capaz tú fuiste una excelente persona, pero capaz dijiste, lo último que dijiste fue una burrada. Y así te recordarán como el mayor idiota del mundo. O viceversa. Fuiste una persona paupérrima, dejando mucho que desear. Y al final te Y lanzaste a capaz al una... final reflexionaste y entendiste algo brillante. Y te convertiste en una persona ilustre. Después de decir lo último que tuviste que decir. En las circunstancias específicas. Ese es el poder que de... tiene o el peso que tiene lo último que tú puedes decir al respecto. Literal, ¿cómo puede? Causar un efecto positivo puede causar un efecto negativo, tanto en ti como en los demás. Un gran ejemplo que yo tengo fue que en ese momento, cuando yo recordaba lo último que le dije a mi ex, lo último que le había dicho hasta un pana, que tenía años sin verlo y lo había visto, que no había, o sea, estaba fuera del país. Hasta recordé lo último que le dije a esa gran persona. Esa persona, una de las personas más importantes en mi vida. Y recuerdo que yo siempre me laceré porque nunca pude decirle lo que sentía o cómo estaba yo al respecto con la situación. Y recuerdo que no me pude acordar de lo último que le dije. Me pude acordar cosas viejísimas. Lo último que le dije yo a Ana Karina Materano, que fue el amor de mi vida en Kinder. O sea, recuerdo hasta perfectamente que le dije a esa tarada. Bueno, sí, tarada, ya te la culpa. Me acuerdo perfectamente de lo que le he dicho a muchas personas. Por lo menos a mi ex, me acuerdo que lo último que yo le dije cuando terminamos fue que la amaba, que por mucho que me parecía injusto que me terminara porque ella no me explicó bien la situación, que lo entendía y que no tenía resentimientos hacia ella y que no solamente, o sea, asimilara la situación, sino que se perdonara a ella y que no tuviera como culpas o que cargara con culpas de que me había hecho daño o algo así, porque eso es normal. Y recuerdo que lo último que le dije fue, te amo y siempre lo haré, solo que no lo haré en la forma en la que ya lo hacíamos. ¿Qué no vamos a hacer? Darnos besitos en la boca y hacer, ¿sabes? Nuestras cosas íntimas. Pero eso tampoco es el fin del mundo. Y recuerdo que me dio risa porque muchas veces que hasta he dicho últimas palabras para mí en ciertas situaciones, ha sido eso. Tampoco es el fin del mundo. Porque yo no recuerdo lo último que yo le dije Uy, a esa persona especial. Pero recuerdo lo último que ella me dijo a través de una carta que encontré yo como un año después de que ella murió. Y siempre estuvo ahí al alcance de mí y yo nunca supe que eso estaba ahí. Y recuerdo que lo que decía era, la vida es fácil, pero lo difícil es vivirla. Listo. Era una frase, o sea, era algo tan simple.
Y yo recuerdo que eran de las mejores últimas palabras que yo he escuchado en la vida. Porque ella, como alguien que me crió como madre, lo que quiere es que yo crezca, que experimente, que me escoñete, ¿sabes? O sea, que yo viva mi vida y siga día a día adelante. Y cuando yo entendí en su totalidad lo que ella quiso decir, dije, es cierto, la vida es fácil. La vida no tiene tanta complejidad como la gente lo cree. Cuando empiezas a vivirla, es cuando te complicas, porque hay mucha gente que no sabe cómo quiere vivirla. El reto de la vida no es en sí vivir, es saber cómo hacerlo. Es encontrar una forma no correcta, pero sí viable, o por lo menos auténtica para ti, de cómo hacerlo. Y recuerdo que en ese momento, cuando yo recordaba lo que ella me dijo, sin recordar lo último que yo le dije, que capaz fue 3 pendejadas, yo recuerdo que al mismo tiempo decía, brother, ¿qué tanto? O sea, ¿qué tanto importa? ¿No? O sea, ¿qué tanta relevancia tiene a lo que yo pueda decir al mundo o a ella? Porque al final, si terminábamos o volvíamos, ella iba a seguir siendo su vida, o sea, ella no se iba a morir por eso. Y yo decía, mano, fue grandioso, pero en serio quiero decirle eso. Y eso creo que concuerda con el siguiente punto, que es, Fred. Pues, señores, y esto creo que es bastante relatable para muchas personas. Y es que muchas veces las palabras no son ciertas, simplemente están vacías, simplemente creemos que estamos diciendo algo concreto, que uno piensa de que, estamos diciendo lo correcto, puede ser, pero en realidad lo que está diciendo está tapando algo. Y puede pasar de manera inconsciente como puede pasar de manera consciente. De las dos formas es posible. De hecho, ahorita recordando, Kurt Cobain dejó sus últimas palabras en una carta. Y literal sus últimas palabras fueron I love you, I love you, I love you. Y ya. Esas fueron las tres últimas palabras de Kurt Cobain. El resto, lo que está en la carta, pues cada quien a su interpretación, pero esas fueron sus últimas palabras. Dicho eso, que salió un poquito el tema, ¿no? Pero básicamente lo que quiero llegar a decir es eso, que las palabras no son ciertas y están vacías en muchos casos, de manera inconsciente, de manera consciente. De hecho, de repente no saliendo tanto el tema, el mismo Kurt Cobain, yo siento de que esos tres I love you, esos tres te amo, están vacíos. Porque si de verdad él lo hubiese sentido y no se hubiese hundido en su miseria, en su depresión, en su vaina, y hubiese buscado ayuda, de repente todavía tuviéramos a Kurt Cobain entre nosotros. Sí, eso es muy cierto lo que tú dices. Yo ahorita cuando lo dijiste lo pensaba y yo decía, capaz fue en la desesperación del momento que él hizo lo que hizo y que él dijo lo que dijo. Porque eso también, cuando tú cambias el paradigma o la circunstancia, la gente puede decir una sarta de cosas que en circunstancias normales no las diría. Eso puede ser o porque está desesperado y ya no sabe qué decir, o porque se dio cuenta de algo que estaba frente de él y no lo había tomado con la seriedad que merece. Yo siento que capaz esas últimas I love you, capaz el primero sí es muy sincero, porque lo último que quiere decirle a alguien es te amo. Pero los otros dos fueron porque ya no sabía qué decir. Así que lo repitió lo único que sabía qué decir. Y a lo que queremos ya con que a veces las palabras están vacías es que capaz en ese momento, cuando a mí me terminaron, lo que yo quería era decirle, te amo, no me dejes, quédate conmigo. Hay que agregarle un poquito de drama. ¡Te amo! No, mentira. Está perdiendo seriedad. Este podcast se supone que es muy Sí. serio. Bueno, no es serio, pues, sino que es melancólico. 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 Arruinas la temática, Fred. Ese es el punto. Y nada, es la cuestión de que yo literalmente quería, tampoco suplicarle, pero sí decirle,
por favor no me dejes, quédate conmigo, porque es lo que yo quiero y es lo que yo creo que tú quieres. Y recuerdo que yo decía que decirle eso era tan vacío como no decirle nada. Como literal, dejar el vacío de no decir nada. ¿Por qué lo digo? Porque no es que no lo sintiera, no es que no, de verdad no quería decirle eso. Pero yo sabía que el mensaje no iba a llegar. Que capaz en el momento le quería decir eso, pero eso podía llevar a una relación tóxica en la que ella volviera conmigo porque simplemente le daba lástima. Que capaz en ese momento no era lo que tenía que decir. Y lo decía en el calor, o sea, en el sentimiento en ese entonces, porque era lo que dentro mi cuerpo gritaba por decir, pero que luego se quedaría como palabras en el aire y no llegaría a ningún lado. Ese es el punto de que las palabras pueden estar vacías o no pueden ser ciertas, porque capaz en el momento tú amas a alguien, pero realmente no te das cuenta de que estás acostumbrado a ese alguien, o que tú lo amas pero él no te ama y tienes que dejarlo ir. Y recuerdo que por eso no puse mucho pero cuando me terminó y solamente me limité a centrarme en mi luto y preguntarle cómo estaba, cómo se sentía, cómo lo estaba llevando y tal. Por una conversación mínima. Porque obviamente estaba mal, en una situación en la que no me gustaba. Pero era la cuestión de que eso no impedía que ella siguiera siendo esa persona a la que yo amo. Pero recuerdo que a pesar que le preguntaba cómo estaba, no sabía qué decirle con respecto a mí. A lo último que le iba a decir yo como pareja, como amigo, como lo que fuera. O como una persona que ama a otra. Y recuerdo que opté por no decir nada. Ya que cualquier cosa que diría era vacío, no decía nada y ya está. Lo dejaba así. No por indiferencia, sino por no tener palabras que decir. Y recuerdo que eso fue lo que a ella la hizo reaccionar y darse cuenta que me estaba perdiendo. Darse cuenta de que yo era un gran hombre y tal, no sé qué, y que lo que quería ella era estar conmigo y no perder a un gran hombre. Y lo hablamos más calmadamente, me dijo perdón, me desesperé y tal, no sé qué, pero ahora reflexioné y yo lo que quiero es estar contigo. Y volvimos, por eso volvimos. Pero fue la cuestión de que no fue hasta ese momento que de verdad yo no supe qué decir. Que yo sentía que iban a pasar los días y yo no iba a saber cómo. Reaccionar. Sí, que literal, todo lo que yo sé, o sea, todos los libros que yo sé, toda la filosofía que yo sé, todo lo que yo he reflexionado, se fue a la mierda en 2 segundos. En 2 palabras. O sea, hasta aquí. Hasta aquí. Hasta aquí. Pues ni siquiera Se me dijo acabó. terminamos como tal, me dijo hasta aquí. Se acabó. En esas 2 palabras todo se me fue a la mierda. No hubo otra cosa que poder decir y por eso hasta ahí lo dejé. Y me di cuenta que a veces las palabras que decimos por el calor del momento, un te amo, un te quiero, un te odio, un vete a la mierda, no sé qué haces aquí, o cualquier cosa, a veces son vacías porque capaz no nos damos cuenta que esas serán las últimas palabras. Como por ejemplo que un gran amigo tuyo muera o se vaya del país, no sé. O una amistad de bachillerato que se gradúan y le dices adiós, nos vemos un día de esto y más nunca se ven. Más nunca. O sea, algo tan simple como eso, o que de repente le dijiste a alguien, hey, nos vemos mañana, pues tendías a verlo en un sitio y más nunca fue. Exacto. A veces no nos damos cuenta que esas son las últimas palabras y por eso son palabras vacías lanzadas al viento. Ujú. Pero es importante saber qué es realmente lo que quieres decir y darle significado a algo vacío. Claro, sin saber si la otra persona las tomará como palabras vacías o realmente le dará la importancia que debe. Y con eso cerramos esta primera parte. Así que vamos al corte comercial y ya volvemos. ¿Quieres empezar un podcast y no sabes cómo distribuirlo? No te preocupes. Anchor está para solucionar eso. Anchor es una plataforma gratuita la cual tiene distintas herramientas para ayudarte a no solo hacer un podcast, sino a distribuirlo a las distintas plataformas como Spotify, Google Podcast y Apple Podcast.
Entre dichas herramientas tienes que puedes grabar y modificar el audio desde la app en tu dispositivo móvil o desde su página web. Puedes agregar música y poner transiciones. Puedes tener una fuente de ingresos sin un mínimo de visitas requeridas. Básicamente es todo lo que necesitas para entrar en este mundo del podcasting. Solo descarga la app o ingresa en anchor.fm y podrás hacer tu podcast. Repito, solamente tienes que descargar la app o ingresar a anchor.fm y ya podrás iniciar en este mundo del podcasting. Bienvenidos sean a esta segunda parte de este podcast titulado Últimas Palabras. Y siguiendo la línea de pensamiento de los últimos puntos, pues el siguiente se titula No sabemos qué es lo correcto, pero creemos saber que es incorrecto. Y esto se puede aplicar para muchas cosas dentro de la vida porque, bueno, con exactitud no sabemos lo que es correcto, pero queremos saber que es incorrecto, entonces generamos eso, una percepción puede ser falsa de lo que es correcto y bla, 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 etcétera, etcétera. Q, recuerda que el micrófono es tuyo. Bueno, es tan sencillo como que a todos, o sea, yo siempre pongo el ejemplo del romance porque a todos nos han roto el corazón. O sea, eso creo que es algo, entre comillas, casi Universal. exacto, universal, o sea, casi una verdad absoluta. Porque a la mayoría nos han roto el corazón. De una u De otra alguna u forma. otra forma, tú puedes ser quien tú quieras. Pero yo he visto que hasta a los hombres y mujeres más bellos del mundo, los más chéveres, los más feos, los más todos, les han roto el corazón. Alguien, en algún momento. Y es la vaina de que en ese momento tú no sabes qué es lo correcto para hacer. En tus últimas palabras, así te vayas a morir, tú no sabes qué decir, porque no sabes qué es correcto. Pero eso no significa que no sepas qué es lo incorrecto. Ejemplo, como vengo diciendo en mi situación, yo le quería decir, quédate, no me dejes, te amo, pégame si quieres. Pero era la cuestión de que yo sentía que eso no era lo correcto en ese momento. Porque yo no quería que ella se aferrara a mí sintiéndome lástima. Así que ahí yo me planteé y dije, qué cómico que a veces uno no sabe qué carajo decir, pero sabes que no debes o no quieres o no sientes que es correcto decir. Eso es curioso porque me hace recordar, hay una cuestión en filosofía que es entender un concepto abstracto sin entenderlo. Y es cómico porque uno se queda como que, ¿cómo coño intentas entender algo Sin si no lo entenderlo. entiendes? Exacto. Es la cuestión de que hay filósofos que definen a Dios no definiéndolo, pero sí diciendo que no es. Y así limitas el concepto a un contexto infinito, pero un poco menos infinito, o sea, un infinito más chiquito. Ejemplo, ellos decían, no, bueno, Dios, no sé si es amor, netamente, pero no es odio. Entonces ya tú entiendes que en ese infinito de posibilidades que puede ser Dios no es odio. Eso no lo es. Y dices, bueno, Dios capaz es eterno y tal, no sé qué, pero no acaba. No tiene finito. Pero, o sea, comprende más allá del infinito. Pero entendemos que no es finito. Y, bueno, Dios no es finito. Y así sucesivamente tú vas perfilando como un concepto abstracto, sin entenderlo, pero entendiendo que no es. Y eso ya te da una imagen mental de que podría ser eso. Yo siento que así a veces hasta la vida misma. Que a veces tú no sabes qué es lo correcto o qué es lo que se tiene que hacer. Y a veces hasta no sabes qué no hacer, pero sientes que hay cosas que no son debidas, que no son, que están incorrectas, están mal. Que ya si tú tengas moral o no, o sea, tú el cabrón más cabrón de todo, o el hijo de puta más grande de la existencia, igual sientes que así no sé, por ahí no es. Por ahí no llega a lo que tú quieres, o a lo que tú sientes, a lo que tú puedes hasta pensar que es lo que pasará. Pero es la cuestión de que es interesante saber cómo a veces sentimos tan aferradamente que son las cosas incorrectas, pero no entendemos en su totalidad qué es lo correcto. O por qué se tiene que hacer lo correcto y no lo incorrecto.
o porque no hacemos lo que no nos parece, pero tampoco entendemos qué coño sí parece, o sea, qué coño sí es. Eso a veces también es curioso en las rupturas, como en las últimas palabras, como en cualquier cuestión en la que, o cualquier circunstancia en la que puedas estar en algún momento. Yo recuerdo que en ese momento, por mucho que yo no sabía qué carajo decirle a esa mujer, o por mucho que muchos hemos estado en la situación en la que nos han roto el corazón y no sabemos qué decir o hacer, sabemos que no es lo debido e intentamos no cagarla. Y creo que eso es por lo menos perfilando lo que deberíamos tener presente. No cagarla más, pues siempre se puede cagarla más. Sí. Y siguiendo con la premisa, Definitivamente sí, se puede seguir cagándola. Uf. siempre se puede estar peor. Ujú. Lo confirman 2 venezolanos. Dicho eso, hay que tener algo que, ajá, mucha gente dice eso, por eso es que, tienes que apreciar a la gente que tienes alrededor, que tal, que esto, eso es muy cliché, pero sí, todas las palabras que dices pueden ser las últimas. Y definitivamente no es mentira. Tú no sabes cuándo de un día para otro tu mejor amigo se va del país. En el caso de los venezolanos, o el amor de tu vida, si es que es el amor de tu vida. O un familiar, como ya yo dije antes, o no sabes que de momento a otro, mira, pasó algo y eh, los abuelos murieron, tu madre murió, tu padre falleció, etcétera. Y todas las palabras pueden ser las últimas. Recuerdo que hace ya van a ser, ahorita en julio, más o menos, van a ser 4 años de que uno de mis mejores amigos se fue para Panamá. Y me acuerdo que todo fue muy accidentado, porque mm, teníamos que si 3 días para eso, para preparar una especie de despedida. Pero después venía el tema, ajá, después de que nosotros bebiéramos, después de que disfrutáramos esos últimos minutos con él, después de tanto tiempo, ve que esa figura desaparecería, ¿qué íbamos a hacer nosotros? ¿Qué queda, mano? ¿Qué queda? ¿Qué le íbamos a decir? ¿Qué onda? Obviamente seguimos manteniendo contacto, como que no es el fin, pero en el momento sí se sentía como eso. Y sigue estando ahí vigente. Y recuerdo de que después de eso, los otros dos de mis mejores amigos también se fueron. En este caso, ellos se fueron para los Estados Unidos. Y uno de ellos sí nos dijo: mira, yo me voy tal fecha. em, y nada. eh, Al final nosotros no cuadramos nada. Creo que la última vez que nos vimos fue casualmente uno de mis cumpleaños. Eh, y yo siempre sentí que no me dio tiempo de verlo esa última vez acá juntos. Porque, ajá, yo todavía de repente puedo viajar y verlo por ahí en los Estados Unidos. Pero acá, ese último momento como que para cerrar esa etapa, para cerrar ese ciclo, para cerrar eso, para que todo quede bien. O sea, como que esté ese fin para ese nuevo inicio. No estaba. Y todavía a día de hoy muchas veces lo pienso, lo reflexiono y digo que de verdad me hace falta porque todavía no lo asimilo, todavía no lo asimilo porque siento que quedaron cosas de que no pudimos hacer juntos, o sea, como amigos. Y sigo sin asimilarlo. Lo otro fue con el otro amigo mío, con mi otro pana, que él sí se fue sin avisar, él no dijo nada, no sabíamos nada de cuándo se iba y vaina. Me acuerdo que me invitó muchas veces a algunas reuniones que me arrepiento de no haber ido debido a que no podía, simplemente no pude en su momento y ahorita me arrepiento y nada, él se fue, nos vinimos enterando fue literalmente por un mensaje de WhatsApp que era: epa, qué bonito el aeropuerto de Panamá. Y yo estaba así como que, ajá, ¿y tú cómo sabes eso? Ah, no, porque estoy aquí en escala. Y en teoría lo que iba a ser un viaje como que para lo mismo, que el papá se recuperara de una operación allá en los Estados Unidos, pues se terminó siendo la estadía, su estadía. Y
pasa definitivamente lo mismo, de que no siento que se haya cerrado ese ciclo para que se diera paso a ese nuevo ciclo, ¿saben? Sí, es que yo hace poco estaba con una amiga que tuvo una pérdida importante. Y a ti lo voy a dejar. Pero fue la cuestión de que ella y yo hablando con un tercero, los tres reflexionábamos eso de qué tan feo es perder a alguien o no decir lo que le quisiste decir a alguien en el momento preciso y perder el chance de decir tus últimas palabras. Que también ese es el peor de las últimas palabras, que tienen el peso que tienen porque es lo último, estás antes, lo que quedará. Pero fue la cuestión de que ella comentaba que ella tenía tiempo sin ver a ese alguien antes de perderlo. Y yo sentí perfectamente lo que ella sentía en ese momento, porque no hay nada que rompa tanto el corazón o que uno se lacere tanto y haga mella en uno que no poderse despedir. Que no poder decir lo último que tú quieres. Que tener esa sensación de, coño, no lo vi o no la vi. O cónchale, no le dije. O no hice. O no fui. O no esto o aquello. No hay nada. Bueno, hay cosas horribles. Y esa está entre las cosas horribles. Pero eso es algo que de verdad hace cicatrices que sanan, pero queda la marca. Que literal te marcan. ¿Sabes? Porque uno a veces no es consciente de, y no me voy a cansar de decir eso, de lo importante y de cómo a veces inutilizamos lo último que tenemos que decir. Lo damos por sentado o simplemente no le damos la importancia que merece. El peso que merece. Sí, y claro, nosotros hablamos mucho de muerte, pérdida, todo eso, pues. Pero es la cuestión de que capaz, por no insistir o por no saber o no darle la importancia a unas últimas palabras, capaz tú perdiste una novia que si tú de verdad te lo hubieses tomado en serio, hubiesen llegado a viejito, Es ¿sabes? una posibilidad, o sea, sí, siempre está en la mente que hay vainas que son finitas, pero está esa posibilidad y hay gente que de verdad lo logra, Exacto, que llevan desde el bachillerato juntos y tú los ves y tienen ya una niña, dos niños, lo que sea, y todavía siguen juntos y se quieren como el primer día y vaina, y son vainas que parecen increíbles, pero que están en eso, en tan poquito. exacto. Yo por lo menos con esta novia que todavía tengo, mi actual novia, no sé, yo con esa mujer lo quiero todo. Y cuando digo todo es, yo con esa mujer para donde sea, me caso, no sé, tengo 1000 hijos, no sé, literal lo quiero todo, o sea, yo haría cualquier cosa con esa caraja. Y es la cuestión de que a veces cuando hablo después de esa situación, no es que sienta que siempre va a ser lo último y que me va a terminar en ese momento, pero sí intento darle mayor peso a todo lo que le digo y tratar de ser lo más genuino y sincero posible. Porque es la cuestión de que uno nunca sabe cuándo la vida hace giros bruscos y literal te agarra desprovisto y te deja sin nada. Te quedas vacío ahí, lelo, esperando a que algo pase y nunca Ujú. pasará. Y la verdad es que con todo lo que uno dice de que, ajá, todas las palabras que podamos decir o que podamos no decir pueden ser las últimas, pues también hay que destacar algo, y este ya es el último punto de este podcast, que es que está esa delgada línea entre aquello que muere al hablar, al decirlo, y aquello que simplemente muere porque decides no decir nada, porque decides simplemente guardar silencio, porque simplemente no te sale nada, no encuentras las palabras o simplemente ya no, como que no diré nada, no. ¿De qué me sirve decir algo? Y ahí, pues, muere. Sí, este punto es interesante porque normalmente las premisas que uno ve es muere callado o hablar libremente, o si hablas muere y si callas vives, ¿sabes? O sea, normalmente la dualidad que uno siempre afronta es o hablas
y afrontas las consecuencias, o te salvas y te callas y no pasa nada, o hablas y hablas con la verdad y te salvas, o mueres callado y te escoñetas la vida entera. Pero yo siempre he visto que a veces de verdad se han puesto a reflexionar, porque también yo creo que ya el podcast está terminando y que no sé si a lo largo del podcast han reflexionado las últimas palabras que han dicho o las que dirán, porque en algún momento les tocará, ya sea en la hora de su muerte, o sea, en su razón esencial, porque yo creo que también esas últimas palabras, o sea, esa línea delgada entre morir al hablar y morir al callar, es la cuestión de que tú tienes que ser sincero, empezando por ahí. Pero sincero en todos tus sentidos, no en el calor del momento que estás arrecho y de verdad tu sinceridad en ese momento es quiero matarte a coñazo. No es eso lo que yo quiero que a lo que lleguen, o sea, no es esa la verdad a lo que yo quiero que ustedes lleguen, sino a su verdad esencial. Cuando tú vas quitando todo eso que te ha calificado, todo eso que eres tú, que es tu ser, todo lo que crees, todo lo que piensas, todo lo que ves correcto e incorrecto, o lo que no entiendes por correcto, pero que está ahí instintivamente, o sea, está ahí intuitivamente. No lo racionalizas, pero sí lo comprendes de otra manera instintiva. ¿Qué pasa cuando ya está todo eso y te preguntas, ¿qué tanto? ¿Qué quiero decir? O sea, ¿qué importa? ¿A qué quiero llegar? ¿Sabes? O sea, ¿por qué moriría al callar y por qué moriría al hablar? O sea, que vale tanto la pena, ¿no? Y yo creo que ese es el punto de todo esto. Que las últimas palabras deberían ser realmente lo que vale la pena decir. Y parece tan simple, pero realmente no entendemos bien. Y hasta yo me incluyo. Es que muchas En, veces tomamos las palabras en vano, las tomamos de manera muy banal o a la primera, o a ¿sabes? la primera. Y no, no. Y a veces también por sentir que vamos a perder el chance de decirla, nos saturamos de información, nos desesperamos y decimos tres cosas atropelladas. Y no. Pero no debería ser así. Porque a veces al callar también dices algo, o sea, también mandas un mensaje. A veces el silencio pueden ser tus últimas palabras. Esas fueron mis últimas palabras de esta chama y volvimos, ¿sabes? O sea, fue lo correcto, según yo. Pero es la cuestión de que llegar a eso fue mucho más complejo que simplemente aterrarme y no decir nada. Literal, lo ideal, y yo siempre lo que busco en mi día a día, es ser lo más sincero posible. Y es siempre vivir sin cicatriz. Y ustedes lo saben, si han escuchado mis podcasts. Pero es la cuestión de que yo le doy peso a cada palabra que yo digo. Yo intento no decir nada en vano. Y de todo lo que digo, decirlo con toda la voluntad posible. O sea, con toda la aseveración. O sea, con toda la verdad dentro de mí. Con todo mi ser esencial. Y no siempre lo logro, pues yo soy sincero. O sea, yo no soy perfecto. Pero por lo menos en intentar está el encontrar las últimas palabras que capaz tú te puedes decir hasta a ti mismo. Y creo que ese es el punto, que encuentren el punto exacto entre morir al hablar y morir al callar. Creo que en ese punto exacto, al morir, fue como decía la gran película de Deadpool, Ujú. ¿cómo puedes vivir si no mueres día a día? A veces cuando te desconstruyes y te abandonas, o sea, abandonas tu orgullo, te abandonas como persona, capaz es cuando encuentras esencialmente lo que te importa y lo que te motiva, lo que te mueve como ser, o sea, lo que eres tú. Y realmente encuentras las últimas palabras que dirás, que ni siquiera es que quieres o no quieres y tal, sino que las últimas palabras que tienes que decir. Y ahí es donde está lo más sincero que capaz puede ser. Lo más sincero que capaz puede ser. Y con lo que dice Cubo, pues nos despedimos, cerramos este podcast, ya saben. Se pueden suscribir al canal, seguir en Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, la plataforma que les dé la gana, que les guste más, la que prefieran. Am, pues también nos pueden seguir en redes sociales, bueno, por lo menos la cuenta de el podcast y a mí en mis redes, Twitter, Instagram, porque no hay Facebook. Y con todo lo que ha pasado con Facebook, menos hay ganas de crear una página, ¿no? Sí. Pero bueno, eso ya se analizará. Y pues sin más nada que añadir, pues nos despedimos, Cubo. De halagado de literal hablar de mis penas en internet, pero
Es la cuestión de que sí, sufran, lloren, rompanse el corazón, que tanto. Y aprecien las últimas palabras, de verdad. No saben cuándo lo primero que se les ocurrió fue lo último que dijeron. Y perdieron Exacto. cosas importantes por eso. Exacto. Entonces, nada, sin más nada que añadir, nos despedimos. Hasta el próximo podcast.